La OTAN está analizando seriamente la posibilidad de enviar tropas a Ucrania para apoyar a Zelensky en contra de los rusos. Al parecer, algunos países miembros del bloque de la OTAN sí estarían analizando esta situación, pero ¿qué consecuencias tendría? ¿Realmente estaríamos a punto de concretar un choque militar directo entre la OTAN y Rusia? ¿Provocará esto una tercera guerra mundial? ¿Quién exactamente ha dicho que está abierta la posibilidad de enviar tropas a Ucrania para apoyar al ejército ucraniano en contra del avance ruso? De todo esto y mucho más estaremos hablando en este video. Abróchense los cinturones, peregrinos, porque precisamente vamos a arrancar con declaraciones que ofreció el presidente francés Emmanuel Macron desde París en medio de una reunión con varios líderes europeos que se organizó para mandarle el mensaje contundente a Vladimir Putin de que Ucrania sigue teniendo el apoyo económico, militar y humanitario del bloque de la Unión Europea. Pues desde esa convención en París, Macron aseguró que no se debe de descartar el hecho de que países europeos miembros de la OTAN pueden enviar tropas a combatir a favor de Ucrania en el territorio ucraniano. Emmanuel Macron dijo en sus declaraciones que en estos momentos no hay consenso como tal en la OTAN, que algunos países sí quieren y otros no quieren enviar tropas a Ucrania para apoyar al ejército ucraniano en contra de los rusos. Pero dijo Macron que aunque no hay un consenso en la OTAN, es una posibilidad que no se debe de descartar. Por su parte, el primer ministro eslovaco Robert Fico reiteró que es verdad esto, que en serio varios países europeos miembros de la OTAN sí están considerando enviar tropas a Ucrania para ayudar en contra de los rusos. Ahora bien, seguramente ustedes estarán preguntando, peregrino, ¿pero qué países realmente estarían considerando enviar tropas a Ucrania? Pues se dice que sobre todo los países que estarían a punto de aceptar esta situación serían el Reino Unido, Francia y países bálticos y de Europa del Este como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. Hasta estos momentos en los cuales les he dado esta información de las declaraciones de Emmanuel Macron, ustedes seguramente están en alerta máxima y al filo de su asiento, porque saben ustedes, peregrinos, que en el momento en el que tropas de la OTAN pisen territorio ucraniano, eso le daría las facultades al Kremlin para enfrentar directamente al bloque de la OTAN. Todos los líderes de la OTAN inclusive han reiterado que ayudan militarmente a Ucrania, es decir, con poderío militar y municiones, y que no ayudan a Ucrania con tropas precisamente para evitar un choque directo en contra de Rusia que desataría, créanmelo, la tercera guerra mundial. Pero ahora parece ser que se están replanteando esta situación y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué en estos momentos? Pues sencillamente, peregrinos, porque estamos viendo un avance ruso sin precedentes después de la captura de la región de Avdiivka y después de que tropas ucranianas estén tomando una postura muy defensiva, abandonando más y más regiones que tenían en su control. Esto podría decirnos que Rusia sí podría estar considerando intentar llegar a tomar Kiev, la capital ucraniana. Europa y en general la OTAN saben perfectamente que eso no puede ocurrir, que tienen que evitar a toda costa una victoria total del Kremlin. Inclusive ya estarían pensando precisamente en enviar tropas para evitar una victoria total de Putin, porque todos saben que si se concreta una victoria total de Putin en Ucrania, eso sin lugar a dudas le dará el poderío y la motivación a Putin de intentar agredir a otro país europeo como Moldavia o intentar agredir a un país báltico miembro de la OTAN como Estonia, Letonia, Lituania o Polonia. Ahora bien, inmediatamente después de estas declaraciones que dio Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que Europa para nada estaba siquiera considerando esa alternativa de enviar tropas a Ucrania. Aseguró el canciller alemán Olaf Scholz: estamos en completo desacuerdo de enviar tropas a Ucrania. Recordemos que Alemania, aunque es el segundo país que más ha enviado poderío militar a Ucrania para defenderse en contra de los rusos, Alemania está
tal vez el país que más cuidado tiene para no enfrentarse directamente en contra de Rusia. De hecho, recordemos que Alemania se ha negado a entregar misiles de largo alcance Taurus a Ucrania precisamente para evitar que Rusia considere que Alemania se está metiendo directamente en el conflicto. Pero ahora el turno va para ustedes, peregrinos. ¿Realmente creen que Europa, sobre todo Reino Unido, Francia, Letonia, Lituania, Estonia o Polonia, creen realmente que estarían dispuestos a enviar tropas a Ucrania para evitar una victoria total de Putin y del ejército ruso en el territorio ucraniano? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que si eso se concreta, se desataría la tercera guerra mundial? Mucha atención, porque en la siguiente noticia les voy a hablar de qué dijo el Kremlin cuando se enteró de estas declaraciones de Emmanuel Macron. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video, precisamente para hablar de la reacción del Kremlin ante estas declaraciones de varios líderes europeos, sobre todo de Macron, de que existe realmente la posibilidad, o que no se descarta por lo menos, el enviar tropas militares a Ucrania para ayudar a Zelensky y al ejército ucraniano a defender el territorio de los rusos. Pues el Kremlin, a través del portavoz Dmitry Peskov, reiteró que en el dado caso de que la OTAN o miembros de la OTAN decidan enviar tropas militares a Ucrania para luchar en contra de los rusos, eso sin lugar a dudas, aseguró Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, provocaría que se iniciara la tercera guerra mundial entre Rusia y la OTAN. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Pues recordemos que Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, y el segundo arsenal nuclear más grande del mundo lo tiene Estados Unidos, que lidera el bloque de la OTAN. Con esto se concreta aún más lo que ya hemos venido diciendo, peregrinos, que las relaciones entre Occidente y Rusia no estaban tan dañadas como en estos momentos desde la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, que ocurrió en 1962. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró también en su discurso que el hecho de que la OTAN siquiera esté considerando esta alternativa de enviar tropas a Ucrania, que estaría cambiando por completo el rumbo de la historia. Aseguró Dmitry Peskov, no necesariamente tiene que concretarse esto de que europeos envíen tropas a Ucrania, sino, aseguró Peskov, con el solo hecho de considerarlo y pensarlo, ya nos dice que tenemos que estar en alerta máxima en contra de los occidentales. Dmitry Peskov hizo un llamamiento también en su discurso a que los líderes europeos sean conscientes de que estarían arriesgando muchísimo a todas las tropas que enviaran a Ucrania si es que esto se concreta. Advirtió Dmitry Peskov, deben de considerar los riesgos de que el enviar tropas a ayudar a los ucranianos estaría representando que todos sus ejércitos entrarían en guerra, de alguna forma diciéndoles que en el dado caso de que envíen algunas tropas a Ucrania, Rusia tendría que responder en contra directamente del territorio europeo. El propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que el principal objetivo del bloque de la OTAN es evitar un choque y una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, precisamente por las ojivas nucleares que estarían en riesgo de detonarse. Recuerden que desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, cuando arrancó todo esto, los occidentales se comprometieron a evitar a toda costa que Ucrania cayera. Obviamente, solo estaban hablando de enviar poderío militar, pero repito, como se los dije en la primera noticia de este video, ahora que los occidentales están viendo de muchas pérdidas de territorio ucraniano en manos de los invasores rusos, pues inclusive ahora estarían considerando no solamente enviar poderío militar a Ucrania, sino también tropas. Todo esto para frenar al oso ruso. Un funcionario de la Casa Blanca habló en condición de anonimato para la agencia de noticias Reuters y le dijo a esta agencia de noticias que Estados Unidos no tenía plan de enviar tropas a Ucrania y mucho menos estaban organizando una especie de plan. Es decir, que estas declaraciones van en contra del discurso que ofreció Emmanuel Macron. Peskov aseguró que Occidente, liderado por Estados Unidos, es un imperio en decadencia, y además reiteró que el principal objetivo de Estados Unidos y de los aliados occidentales es balcanizar Rusia y dividirla. Sin embargo, los occidentales advierten que están haciendo todo lo posible para evitar la caída de Ucrania,
porque si Putin gana en el territorio ucraniano, eso le dará el mensaje a otros líderes autoritarios como Xi Jinping, que pueden utilizar la fuerza militar para conseguir sus objetivos. De alguna forma la OTAN asegura que provocar una derrota rusa es provocar que prevalezcan las libertades individuales, el capitalismo, la globalización y la democracia. Pero ¿ustedes qué piensan de la reacción del Kremlin? ¿Creen realmente que Rusia cumpliría su promesa de iniciar una tercera guerra mundial en el dado caso de que los aliados de la OTAN envíen tropas a Ucrania a combatir? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar ahora de la reacción de Ucrania ante las declaraciones de líderes europeos sobre la posibilidad que estarían contemplando para enviar tropas al territorio ucraniano y defender al territorio ucraniano del ejército ruso. Pues un alto funcionario militar y asesor de seguridad cercano a Zelensky aseguró que es la mejor noticia que han recibido los ucranianos, el hecho de que los europeos estén siquiera considerando el enviar tropas a ayudar a los ucranianos. Mikhailo Podolyak, asesor presidencial de Zelensky, reiteró que estas declaraciones de Emmanuel Macron y de otros líderes europeos de que estaría abierta la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, lo único que representa es que los europeos son conscientes de que se debe de evitar a toda costa una victoria de Putin en Ucrania. Aseguró el asesor presidencial de Zelensky que si los europeos ahora están contemplando esa posibilidad es porque saben que si Putin obtiene una victoria total en Ucrania, sus siguientes objetivos serán tal vez Polonia o, ¿por qué no?, Putin no se detendría ahí en Polonia e iría a conquistar Alemania. Podolyak, el asesor presidencial de Zelensky, reiteró que si en estos momentos los europeos están contemplando esta posibilidad de enviar tropas a Ucrania, también se debe a que están viendo que la ayuda militar en estos momentos no es suficiente, y mucho más porque el paquete de asistencia militar en Estados Unidos está detenido en la Cámara de los Representantes. De hecho, muchos advierten que si Ucrania cae en su totalidad, será culpa de Mike Johnson, del líder de la Cámara de los Representantes, que envió a un receso de 2 semanas a todos los miembros de la Cámara de los Representantes antes de votar a favor de este plan de ayuda militar. Zelensky, por su parte, reaccionó a estas declaraciones de Macron agradeciéndole el gesto, pero dijo que los ucranianos lo único que necesitan es ayuda militar. Reiteró que los ucranianos harían el resto, aunque recordemos que se ha perdido mucha confianza después del fracaso de la contraofensiva del año pasado, que no logró ni cerca los resultados esperados. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que los europeos son más conscientes que nunca de que deben de evitar a toda costa una victoria total de Putin y que inclusive tendrían que enviar tropas a Ucrania para evitarlo? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de 2 pérdidas más en el campo de batalla por parte de Ucrania. Y es que 2 localidades cercanas a Avdiivka, la región que perdieron los ucranianos hace algunas semanas, estamos hablando precisamente de otras 2 regiones llamadas Sievierne y Stepove, que han sido evacuadas por parte de las tropas ucranianas por el mismo motivo que fue evacuada la región de Avdiivka, básicamente para proteger la vida de los soldados ucranianos que estarían muy expuestos ante las tropas rusas por la falta de municiones occidentales. El portavoz militar Dmytro Likovy fue el encargado de anunciar que las tropas ucranianas se habían retirado de estas 2 regiones y aldeas, repito, también muy cercanas a la región de Avdiivka. Las tropas ucranianas habían estado luchando en contra de los rusos durante aproximadamente 48 horas sin descanso. Eso provocó que las municiones ucranianas se vieran bastante desgastadas, y a pesar de que, según Ucrania, causaron muchas bajas en poderío militar y en tropas al ejército ruso, decidieron que lo mejor era abandonar esa localidad que básicamente no le aportaba mucho en términos estratégicos al ejército ucraniano. Además, yo les dije en el video del día de ayer que ahora la estrategia militar ucraniana era replegarse más hacia el oeste, precisamente para cuidar la región de Kupiansk, para evitar que las tropas rusas
rusas tuvieran la puerta abierta para conquistar la región de Kharkov. Ahora bien, tenemos que hablar de un dato que no muchos están mencionando, y es que recordemos que hace aproximadamente un mes o un mes y medio, Zelensky llevó a cabo el cambio de muchos altos mandos militares en Ucrania. Inclusive recordemos que sustituyó a Valery Zaluzhny, al que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, por Alexander Sirski, que había estado combatiendo en el frente desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022. Muchos dicen que todas estas retiradas de las tropas ucranianas de estas localidades, inclusive de Avdiivka, tiene que ver con la nueva estrategia militar que está implementando en el campo de batalla Alexander Sirski, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. Sin embargo, se trate de una estrategia o no, lo verdaderamente importante es que estamos viendo cómo el ejército ruso continúa avanzando más hacia el interior de Ucrania, lo que hace pensar que es verdad que los europeos realmente necesitan hacer algo de forma urgente, o si no, la victoria total Putin la podría concretar en los próximos meses. Todo esto mientras Estados Unidos, repito, continúa estancándose en apoyar con $62 mil millones a los ucranianos. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que todas estas retiradas de las tropas ucranianas en el frente son estratégicas? ¿O creen que se están retirando porque no tienen de otra? ¿Creen que Alexander Sirski, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, sabe perfectamente lo que está haciendo? ¿Le saldrá bien su apuesta? Y vámonos rápidamente con la siguiente y última noticia de este video para hablar de que funcionarios rusos instalados por el Kremlin en las 4 regiones anexionadas vía ilegal a través de pseudo referéndums en Ucrania, Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, han advertido que las tropas rusas han terminado con el primer tanque Abrams de fabricación estadounidense que tenían los ucranianos. Esto sería la primera victoria del ejército ruso en contra de un tanque Abrams fabricado por Estados Unidos que le dieron los estadounidenses a los ucranianos en el mes de septiembre del año pasado. Sin embargo, mucho ojo, peregrinos, porque la agencia de noticias Reuters ha dicho que no ha podido verificar si realmente los rusos acabaron con uno de estos tanques estadounidenses, los Abrams. Aseguró la agencia de noticias Reuters que vio un video publicado por las fuerzas militares rusas del supuesto tanque Abrams en llamas, pero repito, Reuters no pudo verificar si realmente estaba en llamas un tanque Abrams como presumieron las autoridades rusas en el territorio ucraniano. Pero ustedes, ¿a quién le creen, peregrinos? ¿Le creen a los rusos que advierten que han terminado con uno de los tanques estadounidenses Abrams que le habían dado a los ucranianos en el mes de septiembre del año pasado? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes consideran que la ayuda militar estadounidense que está pausada para enviarla a Ucrania hará la diferencia entre la derrota total y una poca de victoria del ejército ucraniano en contra del ejército ruso? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.